Muy buenas a todos, audiencia de TradingView. Hoy vamos a comentar activos de alta volatilidad, cómo operar en ellos, la parte psicológica y bueno, especialmente hoy justo acaba de salir unos datos muy interesantes, que son los datos de Estados Unidos de inflación, de consumo bueno, el mercado ha reaccionado a la baja y ahora parece que está recuperando terreno perdido. Carlos, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados en los índices? Ahora mismo opino que es un momento normal porque al final hemos tenido lo que viene siendo un dato muy controversial. Hemos tenido un dato positivo en el aspecto de que ha bajado la inflación con respecto a la previsión, pero ha bajado menos de lo esperado. Por lo tanto, yo creo que es un movimiento simplemente lateral, por así decirlo. No creo que vaya a tener mucha influencia. Si hubiese salido un dato más agresivo, quizá una subida de la inflación grande, estoy seguro de que hubiésemos visto una bastante, pues eso, todos los índices a la baja y el dólar subiendo como loco. Sí, Alex. Sí, yo igual, a mí, yo estoy sorprendido por cómo han reaccionado los mercados. No se me hace tan negativo. Obviamente la noticia es negativa, pero no cómo han reaccionado los mercados. Creo que de alguna manera lo han estado descontando todo ya en el sentido de que ya sí se esperaba, la gente sabe, nosotros sabemos que cada vez las noticias van a ser negativas y creo que el mercado de alguna manera lo ha estado aceptando, pues bien, digo, estamos donde estamos por la situación, ¿no? Que ha estado pasando, pero creo que por lo menos Bitcoin ha estado aguantando bien y creo que el S&P y el Nasdaq se hicieron un mínimo más bajo, pero creo que estamos bien. Nada de qué asustarse por el momento. Bueno, hay que recordar que las criptomonedas siempre por las correcciones que ha habido del 70% son bastante habituales cada un par de años. Claro. Y luego, bueno, lo que sí que me ha sorprendido quizá un poco es, justo lo había publicado hoy ahí en la cuenta de Twitter de TradingView, que es el Nasdaq, ¿no? Que había caído a niveles de julio de 2020. Es Claro. como que está yendo hacia atrás todo ese rally que tuvo en ese periodo hasta 2021, pasado 2021, y está volviendo hacia atrás todo, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Gonzalo, ¿qué opinas? No, yo lo que creo es que últimamente estamos acostumbrados a que cuando surgen este tipo de noticias que son importantes, como sucedió el 21 de septiembre cuando la Fed subió 75 puntos básicos y demás, suelen ser movimientos obviamente de gran volatilidad, pero que en un simple movimiento se suelen sacar a los dos jugadores de encima, o sea, tanto a los que están largos como a los que están cortos, pero no suelen ser movimientos decisionales, es decir, que generan un breakout y dan inicio a una tendencia y demás. Dentro de un rango operativo se sacude tanto a los alcistas como a los que están cortos, pero para después continuar dentro de ese rango operativo. Es decir, al margen de la sacudida que sufrió Bitcoin el 21 de septiembre y la que sufrió hoy, sigue estando el precio trabajando en este rango de 18.100 aproximadamente y 20.400. Es decir, independiente de las interpretaciones que podamos tener cada uno, el mercado está neutro. Digo, sigue sin tomar una definición en cuanto salimos de acá y es una acumulación menor o seguimos redistribuyendo. Bueno, la verdad es que la incertidumbre es impresionante. Nunca ha habido tantos factores externos geopolíticos de todo tipo y bueno, la verdad es que el mercado sí que es verdad que está reflejando todo eso en el precio de los activos, ¿no? Vale, pues Carlos, empezamos con usted, ¿vale? Para hacer un análisis un poco de los activos que tiene en mente respecto a alta volatilidad. Adelante, comparte pantalla. Ok, allá voy. Segundito. Ok. Ya estaría compartiendo. ¿Se ve todo bien? Sí, se ve. Sí. Se ve bien, ¿no? Ok. Activos de alta volatilidad que yo estoy viendo ahora mismo son, por ejemplo, las altcoins, ¿vale? Las altcoins, pero porque la dominancia del Bitcoin, al final la dominancia del Bitcoin, lo que se basa esta gráfica es que, por lo general, cuando esta gráfica aumenta en porcentaje, porque al final es un porcentaje, lo que mide es la capitalización total de Bitcoin con respecto a las altcoins. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, cuando nos encontramos que Bitcoin tiene un 41%, como estamos viendo ahora, de BTCD, significa que el 41% de todo el mercado de criptomonedas, de toda su capitalización, es Bitcoin, ¿ok? Y lo demás es cripto y lo demás son altcoins. Por lo tanto,
siempre que vamos a ver a la BTCD una tendencia alcista, que si nos metemos en un gráfico diario, vemos que la BTCD está en una tendencia ahora mismo alcista. Yo pienso que al final esta es una zona que siempre suele buscar como resistencia, esta zona naranja de aquí que tengo marcada, y esta especie de línea de tendencia suele indicar un suelo. Por lo tanto, ahora lo más común, lo más probable es que la dominancia de Bitcoin suba, ¿ok? Y por lo general, cuando vemos esto, suele indicarnos que las altcoins se suelen comportar peor que Bitcoin, ¿vale? Entonces, yo estoy fijándome en que todas las altcoins, BNB, Ethereum, todas, están, siempre que veáis una subida, están a puntito de caramelo para hacerle un corto porque van a estar bajando mucho más que Bitcoin. Por lo tanto, yo, activos así de riesgo volátiles que vea ahora óptimos, todas las altcoins, como veis, gráfica de Ethereum, pues pinta bastante feo, la verdad. O sea, es simplemente añadir que esto, lógicamente, de aquí fue un simple retroceso de la tendencia bajista, que ahora tenemos una estructura de mercado totalmente bajista y yo creo que en Ethereum segurísimo veremos otra vez los 892 como mínimo al final, bueno, dentro de 2 meses, un mes, casi seguro. Ahora, una parte que sí que veo positiva para todas las criptomonedas es que creo que han soportado muy bien las bajadas con respecto a la bolsa tradicional. Es decir, yo ahora, mira, por ejemplo, voy a meterme al SP500. El SP500 llega a una bajada bastante grande. No sé cuánto esto será aproximadamente bajada, quizá un 15, un 20. A ver, vamos a ver si... vamos a poner que lleva un 15% de bajada en el último mes. Y Bitcoin es verdad que ha aguantado muy bien. Por lo tanto, yo creo que al SP500 o tanto al SP500 como al Nasdaq le queda ahora mismo puede tener un retroceso tranquilamente hasta quizás zonas altas de 4150, incluso esta línea de tendencia que está marcada aquí, quizás podemos ver lo que viene siendo un retroceso hasta ahí. Desde mi punto de vista ya ponerse en corto aquí me parece un fallo, o sea, ya creo que vas bastante tarde a la hora de meterte en un corto y me gusta mucho lo que estoy viendo aquí, esta acción del precio del SP500, creo que el SP500 durante este mes puede tener un gran impulso y con ello lo que vienen siendo las criptomonedas. Y lógicamente, pues al final yo digo lo de siempre, al final todo es una secuencia de volatilidad, es decir, las criptomonedas, Bitcoin, bueno, Bitcoin sigue por lo general, sigue a la bolsa, bueno, sigue al Nasdaq, ¿vale? Más concretamente. Y al final es lo mismo de siempre. Si el Nasdaq te va a subir un 3%, Bitcoin te sube un 6%, por así decirlo, por manera general. Últimamente no es así porque es verdad que Bitcoin está entre un rango muy, muy estable todo el rato entre un rango, pero por lo general los movimientos en Bitcoin y criptoactivos son mucho más agresivos que lo que viene siendo la bolsa. Por lo que yo espero que si la bolsa tiene un gran repunte al alza, ¿vale? Un simple retroceso, estamos en una tendencia bajista, un retroceso, creo que sí que podemos ver a altcoin subir eso, un 50% quizás, una altcoin, yo lo veo bastante, bastante factible para lo que viene siendo el siguiente mes, ¿vale? Lógicamente con mucha precaución, porque como estamos en un mercado bajista, al final cuando tú entras en largo o entras en compra en spot, estás yendo a contratendencia. Así que yo prefiero esperar a que suceda ese retroceso y ya cuando me dé una confirmación de entrada, ya ir y entrar en corto lo que vienen siendo las altcoins, que lógicamente al ser mucho más volátiles, te van a dar mucho más beneficio que, por ejemplo, cualquier acción o Bitcoin, por ejemplo. ¿Cómo veis vosotros esto? A Tema mí, Hola. mercado. no, adelante, Gonzalo. Bueno, gracias. Yo lo que creo, sinceramente, esto lo vengo planteando hace bastante, y siempre doy el mismo ejemplo. Cuando inicia una corrección de este estilo, porque digo, no es nuevo, digo, ya hace un año prácticamente, sobre todo varias acciones del Nasdaq, PayPal, se me viene a la cabeza, Square, desde noviembre del año pasado que estaban armando una estructura. Lo que pasa es que obviamente que surge la noticia cuando la tendencia, como en este caso, es bajista y clara. Mientras tanto, cuando el precio está armando la causa, que obviamente que es una distribución, como sucedió ahora, no suelen ser noticias. Entonces tendemos a decir, ahí entra en juego mucho la psicología, el mercado está aburrido, está por definir, sí, por supuesto que está por definir, lo que no sabemos es para dónde, si para arriba o para abajo, pero la noticia, las malas noticias surgen cuando se da el breakout a la baja. Entonces hace un año y pico nadie hablaba de que Square tal vez estaba distribuyendo, al contrario, se hablaba de un montón de proyectos que tenía la empresa y demás. Dicho esto, cuando sucede en el año 2000 el primer breakout de la tendencia alcista,
nadie imaginó que los índices norteamericanos iban a estar 10 años corrigiendo. Y todo lo que es el ciclo 2000-2009 es todo correctivo. ¿Qué significa? Que tenemos la caída de la .com primero, que duró más o menos 2 años, y después finaliza en el año 2008-2009 con la crisis subprime. Si bien hay un repunte al alza, todo forma parte de una estructura plana. Significa que el inversor, la ganancia que tuvo el inversor prácticamente en 9 años fue cero. Entonces, digo, con el diario del lunes es sumamente sencillo analizarlo y sacar conclusiones. Mientras estamos navegando en una tendencia, como sucede en este caso, es muy difícil determinarlo. Yo lo vengo siguiendo, después cuando comparta la pantalla lo voy a mostrar, lo vengo siguiendo al menos en general con un conteo de Elliott. Por el momento, la única confirmación que tengo es que es correctivo del ciclo COVID. Es decir, cuando el S&P tocó los 2100 en marzo del 2020 y finalizó en noviembre del año pasado, si no recuerdo, todo ese movimiento, bueno, de momento estamos corrigiendo ese movimiento. Tengo una forma también, obviamente, que esto es relativo y es altamente subjetivo, a partir de que el precio, si sucede, rompe determinados niveles, ya entra en una corrección de ciclo más grande. ¿De qué ciclo estamos hablando? Bueno, del que comentaba recién, del que comenzó en el año 2009. En el mientras tanto, como dijo Carlos, sí considero que de momento todos los movimientos al alza, tengo que decir que son obviamente correcciones de una tendencia bajista, porque digo, las tendencias duran más de lo que uno puede pensar y el precio tiende a seguir el camino de menor resistencia. En este caso, el que presenta menor resistencia claramente es la demanda, por eso el precio se escondió. Pero bueno, después cuando tenga la oportunidad de presentar las pantallas, ahí más o menos lo explico técnicamente. Alex, ¿usted cree que puede haber una corrección hasta niveles de 2009? ¿Me preguntas a mí? Sí, Perdón, sí. no escuché. ¿Cree que puede haber? Sí, sí, Hasta puede. niveles, De a 2009. ver, mm, yo, de que puede. O sea, es que de que puede. De que lo crea, yo no creo. O sea, yo me voy a mojar un poquito y yo creo que estamos cerca, muy cerca del suelo. Si no es pronto, entrando el próximo año, pero yo creo que ya estamos a niveles para hacer suelo. Yo creo que ya el mercado ha descontado muchas cosas, ya sabemos para dónde va todo y creo que pronto van a empezar a llegar las nuevas noticias. Espero que esta cuestión, porque también no nomás es la inflación, es la guerra, poco a poco se van a ir mostrando las buenas noticias. El problema es que para muchos ya, para cuando ya estén saliendo las buenas noticias, el mercado ya va a haber estado reaccionando. Eso seguro. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que anticiparnos, buscar anticiparnos ahí un poco. Pero no, yo honestamente, yo creo que ya estamos muy cerca del suelo. A Y es ver, simplemente una creencia, o sea, hay algunos que bueno, se basan en esa creencia en el que dicen que terminará o que se revertirá el mercado cuando termine un poco esa bajada de subida de tipos constante de Estados Unidos, ¿no? Que cuando ya paren, entonces el mercado ya empezará a volver a subir, ¿no? y para eso falta poco, es que no van a estarlo subiendo toda la vida. Y creo pero repito, pues para cuando eso suceda, el mercado ya va a estar reaccionando. Entonces, yo sí creo que pronto estamos para un suelo ya. Vale, Alex, pues comparta Bueno, pantalla y sí, vamos a ver yo, algunos de sus análisis. va perfecto. Yo digo, ahorita que mencionas esto de los análisis, creo que primero hablando un poquito del tema inicial sobre lo que es cómo adaptarnos a la volatilidad, creo que hay una malinterpretación de volatilidad para los que operamos en el mercado, o sobre todo la gente que va llegando, le da mucho miedo meterse en el mundo de las criptomonedas por la volatilidad. Y creo que hay que entender que la volatilidad es nuestro mejor amigo. O sea, si no hubiera volatilidad, creo que no estuviéramos aquí. Imagínate un mercado que no fuera volátil, pues obviamente no pudiéramos estar operando libremente. Entonces, para tú interactuar con el mercado, ¿sí? Tú tienes que definir primero realmente de qué manera vas a interactuar con el mercado. Porque tú puedes ser un simple analista y no ser un operador. Y ahí está la gran diferencia, creo, entre si tú eres analista técnico o tú eres un operador. Mucha gente se sorprende cuando yo les digo que yo de analista técnico soy muy poco. Yo creo que soy un 20% analista, un 80% trader.
no me considero un superanalista, no uso muchos indicadores y no soy esa persona que intenta estar constantemente tratando de predecir el precio. Yo creo que ahí la volatilidad es cuando juega en tu contra, cuando tu afán de alguna manera es intentar predecir el precio. Entonces, creo que, ¿qué es lo peor que le pueda pasar? Bueno, partiendo desde la idea que tú eres un operador, no nomás un analista, tú puedes ser un operador y analista, pero puedes ser analista y no ser operador, ¿sí? Partiendo la idea de que tú eres un operador, ¿no? La gente que a lo mejor nos está viendo, le interesa operar el mercado, le interesa hacer trading, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo peor que te pueda pasar con la volatilidad? Al operador, lo peor que le pueda pasar y el escenario, y esto hoy lo compartía con mi comunidad, lo peor que le pueda pasar es que toque un stop loss. Es que es lo peor que te pueda pasar. Entonces, mucha gente yo veo en la comunidad muy afanada, que si va a subir, que va a bajar, se pone nerviosa, ese mismo nerviosismo los hace empezar a cometer malas decisiones, pero al final, para mí, yo agarro el análisis técnico, lo que yo hago, como yo interactúo en el mercado es simplemente desarrollar una señal de entrada, desarrollar una confirmación que yo entiendo por medio del backtesting, que esa confirmación me da a mí una probabilidad mayor de que suceda tal cosa. Siempre opero constantemente, repetitivamente, esa misma señal, ¿sí? Ese patrón de reversión o lo que tú estás operando, ya sea una señal de entrada con un indicador, una señal de entrada con acción del precio, con lo que sea. El trader lo que hace es simplemente ir al gráfico, no a predecir el movimiento del precio, no a querer saber si va a subir o va a bajar, sino simplemente a buscar esa señal de entrada o ese patrón que tú sabes que cada vez que lo estás operando, hay una mayor probabilidad que suceda tal cosa o que el trade salga a tu favor. ¿Cómo lo sabes? Porque le hiciste backtesting, porque ya tuviste horas y horas y horas y horas y horas de backtesting y sabes que cada vez que tú operas esa señal de entrada, el precio en su mayor probabilidad va a reaccionar a tu favor. Ahora, ¿qué es lo peor que pueda pasar ante una volatilidad? Pues un stop loss. ¿Y qué Bueno, significa un stop loss? si se opera Pues con que margen es peor. Ahí sí que puede perder uno más. no, es que tú puedes, o sea, tú puedes operar con margen apalancado por 5x, por 100x, por lo que sea. Y esto, qué bueno que lo mencionas porque hay que tenerlo bien definido. El apalancamiento para mí es lo de menos. ¿Qué es lo que importa? El tamaño de posición. Gonzalo puede operar con un 5x y yo puedo operar con un 100x y los dos podemos perder lo mismo. Al final, ¿cuál es el problema del margen y el apalancamiento? Cuando no usas stop loss. Ese es el problema, cuando no tienes una protección. Entonces, cuando nosotros hablamos de volatilidad, la volatilidad es nuestro mejor amigo, es nuestro aliado. Y entender por el aspecto emocional y psicológico, no tenerle miedo a la volatilidad, porque repito, lo peor que te pueda pasar es que toque un stop loss. Lo peor que te pueda pasar es que pierdas el 1% de tu capital. Algunos operan con el 2, otros con el 3. Para mí, lo ideal para mí o lo que a mí emocionalmente y psicológicamente me mantiene estable es perder el 1% de mi capital por cada operación. Así que es lo peor que pueda pasar. Entonces, creo que eso es yo te voy a explicar un poquito lo que busco en los gráficos. A ver. Adelante. ¿Me confirma si estás viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Ok. Yo cuando voy a un gráfico, repito, mi intención no es analizar. No, yo me considero un trader y lo que analizo realmente más lo analizo para la comunidad, pues porque quieren que constantemente, ellos quieren saber si va a subir o va a bajar, es lo que quieren saber. Pero yo a la hora de operar, o sea, mi tiempo fuerte de operación es simplemente identificar zonas. Ok, déjame, te pongo un ejemplo. Um, yo opero gráficos de 3 minutos, 5 minutos, no era un gráfico de 5 minutos, ¿ok? Es más, no, te lo voy a mostrar acá en gráfico diario. Estaba viendo en el pasado un patrón de reversión en un suelo pasado. Esto es lo que yo busco. Este fue en el que, sí, en el 2018 por ahí.
Yo busco un patrón de reversión y un retroceso. Para mí, ¿qué es un patrón de reversión? Yo sigo simplemente la estructura, ¿sí? ¿Pueden ver el gráfico, Carlos y Gonzalo? Yo lo veo No, congelado. no, lo veo congelado. Vale, ahora creo que Ok, Sí. ¿ya lo ven? se ha cargado otra cosa distinta, pero A ver, no está muy encargado. No sé si puedes refrescar la a ver, pantalla o... Va como a ver, lento. creo que Ahora sí. parece que Ahora sí. sí. Ahora sí, no Va, hace falta cargar. Ahí está. Ya va, está. ok. Básicamente yo lo que opero pues son tendencias, ¿no? El precio estructuralmente se mueve haciendo máximos y mínimos menores y si tú te quieres preguntar cómo va a cambiar una tendencia o cuándo está cambiando una tendencia, pues el mismo gráfico te lo va a decir, cuando el precio deja de hacer máximos y mínimos menores. Entonces, yo lo que busco es cuando el precio empieza a hacer empieza a cambiar los máximos y los mínimos. Es lo que hago. Hay diferentes tipos de reversiones. En este caso, por ejemplo, yo vi una reversión aquí, vi el precio dejó de hacer un mínimo y luego empieza a hacer un máximo mayor a este movimiento de aquí, ¿ok? Perdón, esto quiero que lo agarre de aquí. Entonces, ya lo que hago cuando yo veo que los máximos y los mínimos están cambiando, simplemente agarro un Fibonacci y trazo hacia el máximo que hizo, que fue este, y busco mi zona de entrada, que fue esta. Aquí, por ejemplo, en este suelo, tú hubieras puesto una entrada aquí con un stop loss, ay, perdón, por debajo de este mínimo y te hubieras agarrado aquí un super trade, ¿no? Tal vez a este nivel, obviamente aquí ya subió muchísimo más, pero es básicamente eso es lo que hago. Entonces yo cada vez que voy al gráfico yo busco este dibujito. O sea, al final, ¿va a subir o va a bajar? No sé. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Ver esto. ¿Cuál suele ser Lo su ven de esta manera. riesgo-beneficio? Sí, sí, Alex, ¿cuál suele ser su riesgo-beneficio por operación? Yo busco entre el 1-3. Para mí, mira, yo soy de los que creo mucho en la esperanza matemática. Al final el trading es matemáticas. Cuando pierdes, pierdes 1. Cuando ganas, ganas 3. La esperanza matemática a partir del 1-2 ya necesitas un 50% de efectividad para tener rentabilidad. Entonces, yo busco entre el 1.3, el 1.5, pero en el 1.3 ya empiezo yo a tomar ganancias y tomo un porcentaje de ganancias y después pues empiezo a seguir en temporalidad menor. Por ejemplo, déjame buscar, tengo unos días sin estar operando mucho, pero por ejemplo, a ver, ¿dónde me dio una entrada? Por ejemplo, esto busco también. Aquí, hablando para los mochartistas, esto es muy simple, que hay un patrón de reversión, ¿sí? Esto, vemos que el precio está haciendo máximos y mínimos mayores, el precio hace un mínimo menor, aquí hay un cambio de estructura, ¿sí? El precio rompe este mínimo y viene y retestea acá. Si tuvieras también tirado un Fibonacci de aquí a aquí, bueno, lo hubieras tirado de aquí a aquí, perdón. Este es el rango. Sí, tú te hubieras visto que aquí tuviera la entrada que coincide con esta línea de tendencia. Ahí haces una mezcla de trading institucional con chartismo y mi entrada hubiera sido esta, ¿ok? Con un más conservador aquí, también lo pude haber puesto aquí. Creo que en esta ocasión yo lo puse acá. Y me fui hasta este mínimo de aquí. Aquí fue un trade del 3.62. Entonces, yo cuando voy al gráfico, esto es lo que busco, esto es lo que hago. Siempre busco un patrón de reversión. Al final, el trade me va a salir bien o me va a salir mal, va a subir o va a bajar, no tengo idea. Yo cuando entro a una operación, de verdad que no tengo idea si lo voy a ganar o lo voy a perder. Pues si supiera, imagínate, o sea, pues fuera millonario, ¿no? Entonces todos fuéramos millonarios y pudiéramos saber si realmente la operación va a funcionar. Entonces, al final, dependemos de lo que haga el mercado va a decidir y lo único que tú puedes decidir es el riesgo que vas a poner en esta operación. Entonces, esta es de la manera en la que yo estoy interactuando en el mercado, que actualmente, hablando de al mediano plazo, en 4 horas o en diario, yo no he visto todavía ese patrón de reversión. ¿Ok? Aquí
lo dio, ¿sí? Más o menos, y obviamente pues yo no entré aquí, ¿no? Porque vimos una especie de triple suelo. Yo estoy esperando para entrar un movimiento, que este movimiento haga esto, ¿sí? Y estoy nomás simplemente proyectando, ¿no? Más o menos, una idea. Y más o menos aquí. Para mí sería una entrada aquí. Esto es lo que yo estoy esperando. Esto es lo que yo estoy esperando para irme swing hacia los 38 inclusive. ¿Que estoy diciendo que el precio va a subir a los 38? No, yo estoy diciendo que si al final el precio me hace este patrón de reversión, yo puedo entrar en un swing tomando ganancias en estos niveles y en estos niveles de acá. Así es como interactúo más o menos yo con el mercado. Pues muy interesante, la verdad. Carlos, ¿en las criptomonedas la operas de la misma manera o es Sí, más... ¿Sí? yo soy como Alex, yo no sabía que él operaba así, pero a mí lo que más me gusta son los patrones de reversión. Yo si quieres, mira, puedo mostrar lo que viene siendo gráfica ahora y os muestro. Porque sin una duda yo de lo que he hablado con varias personas y tal, y haciendo yo backtesting, es sin duda alguna el mejor patrón. O sea, es decir, operar sobre la reversión de una tendencia, yo creo que sin duda alguna es el movimiento más efectivo a la hora de operarlo, sin ninguna duda. Por ejemplo, yo veo uno muy claro, por ejemplo, aquí, que es en estos máximos de Bitcoin de los 65.000 casi prácticamente, lo que viene siendo la primera fase, que le llamo yo la primera fase del bull run, y vemos una secuencia al final que deja una secuencia de mínimos y altos cada vez más altos. Como estamos viendo, es de manera constante y se crean mínimos altos cada vez más altos. ¿Qué pasa? Que llega un punto que el precio, como vemos, yo siempre lo suelo explicar así, se empieza a quedar como sin gasolina. Como veis, los nuevos saltos son cada vez más lentos, no destacan tanto, ¿vale? Y ahí es cuando ya te puedes empezar a plantear lo que viene siendo un cambio estructural, ¿ok? Un cambio lo que viene siendo de tendencia alcista a bajista. ¿Cuándo se ve esto? Pues cuando cruzamos lo que viene siendo el anterior mínimo. El anterior mínimo sería este mínimo de aquí. Y bien, como decía Alex, cuando ya tenemos esta violación de este mínimo anterior y ya tenemos, yo siempre espero a que rompa y que cierre la vela por debajo de ese mínimo anterior. Y cuando yo ya veo eso, yo ya lo que estoy buscando es entrar en el retroceso en un corto. Yo, además, yo con Alex, además que lo tengo el Fibonacci también marcado y tengo los mismos puntos. Pasa que yo no los tengo en números, pero es el 0,5 y OT, que al final es entre el Golden Pocket, que es el 0,618 y el 78, si no recuerdo mal. Toda esta zona aquí, entre estas dos líneas así amarillas doradas, es donde yo siempre voy a encontrar el retroceso. Y luego ya si quieres más tiquismiquis y bueno, si al final es trading institucional, aquí verías un imbalance, ahí ya puedes posicionarte en corto, igual que Alex, yo operaría exactamente igual, yo operaría entrando en lo que viene siendo en un retroceso óptimo y luego ya poniendo el stop loss por encima del anterior máximo y el riesgo-beneficio por ejemplo, hasta aquí ya me parecería un buen take profit, por ejemplo, o si quieres estirarlo un poquito más, hasta esta zona aquí abajo, que al final no deja de ser una zona de demanda donde va a aparecer demanda. O sea, el take profit realmente lo pongo cuando compraría yo. ¿Cuándo compraría yo, por ejemplo, Bitcoin? Por ejemplo, cuando hubiese caído esta zona. Pues ahí es cuando yo cierro la operación en corto. Este sin duda es el mejor patrón pues al final, para fijarte en una posible caída. Es que constantemente tú lo puedes ver en todos lados repetidos. Por ejemplo, aquí vemos cómo hace mínimos y máximos más altos. Sé que se ve un poquito así pequeñajo, pero si os dais cuenta, es mínimos y altos más bajos, ¿vale? Y aquí vemos que este mínimo al final lo acaba rompiendo lo que viene siendo esta vela grande de aquí. Vemos ahora sí un retroceso, no es tan grande el retroceso, pero es verdad que si entras un retroceso aquí, sí que tienes un trade óptimo, ¿ok? Como siempre, stop loss por encima del anterior máximo, ¿vale? Y en este caso yo, por ejemplo, hubiese puesto, yo creo, quizá la entrada un poquito antes y no me hubiese cogido lo que viene siendo el trade, pero al final, cuando tú ves este cambio estructural, puedes, por así decirlo, intentar adivinar el precio, ¿no? Pero es Claro. bastante, o sea, al final la tendencia va a cambiar a bajista. Como veis, luego se revierte rápidamente, pero es cierto que vas a tener
ese cambio de tendencia. Al final es todo el rato lo mismo, aquí se ve lo mismo. Es aplicar un poco creo que el sentido común, pues, si la estructura es cuando, como tú dices, ¿cuándo estás despierto? ¿Hasta cuándo estás despierto? Pues cuando te duermes. ¿Cuándo dejas de estar dormido? Pues cuando te despiertas. El precio, ¿cuándo deja de bajar? Pues cuando empieza a subir. En la estructura, una estructura existe de máximos y mínimos mayores. ¿Cuándo la estructura está cambiando? Pues cuando empieza a ser máximos y mínimos menores. Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar esa señal de cambio de estructura y entender que la mayor probabilidad es que pues la estructura cambie. Y obviamente pues ahí entramos en el retroceso, simplemente como que aplicar el sentido común de lo que es la estructura del precio. Sí, yo creo que sin ninguna duda ese patrón como tal, si lo queremos Ujú. llamar patrón, es el más, desde mi punto de vista, el más efectivo a la hora de hacer trading. Yo nunca me encontré con un patrón que sea tan sencillo de ver y luego tan sencillo de operar, entre comillas, desde mi punto de vista. Así es. Genial, muy interesante. Bueno, Gonzalo, ¿opera de la misma manera que Alex y Carlos? Comparto primero la pantalla, a ver Ujú. si se ve. Ahí está. Muy bien. Ahí se ve, ¿no? Todavía no. Vale, se ve la pantalla de Google, ahora se ven los gráficos, perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, en mi caso yo la verdad es que a medida que fue pasando el tiempo, fui entendiendo el trading de otra manera, una manera que tal vez me servía un poco más a mí y fui cambiando un poquito la manera de operar. Originariamente tal vez me consideraba un operador pura y exclusivamente de tendencia, o sea, me gustaba tratar de identificar la posibilidad de un breakout genuino, perdón, y montarme una tendencia que, bueno, ya había iniciado, ¿no es cierto? Creo que eso le pasa a la mayoría, digo, si del otro lado hay gente que recién está empezando, muy probablemente lo primero que le llame la atención es, bueno, el precio está subiendo, entonces, evidentemente, si está subiendo, yo tengo que entrar para tomar también parte de esos beneficios, o al revés, está bajando. ¿Qué termina pasando muchas veces? Que cuando uno es retail y tiene muy poca información y recién está empezando, muy probablemente cuando le esté llamando la atención de que un activo está subiendo y quiera entrar, es muy probable que haya sido también de alguna manera motivado por noticias en los medios de comunicación y demás. Entonces digo, ese tipo de sucesos son necesarios para aquellos que acumularon a precios muy, muy bajos, pueden llegar a distribuir. Entonces, lo que le termina pasando a uno es que, bueno, entré y el precio se dio vuelta. Yo creo que, no creo que yo haya sido el único trader en la Tierra que le haya pasado de, che, pero entonces se me dio vuelta y fue para el otro lado. Es algo que habitualmente sucede y de hecho hoy con más experiencia también a uno le sucede porque a veces la lectura no es correcta. Y así como yo particularmente trabajo mucho, bueno, como están viendo en este gráfico de 4 horas de Bitcoin, trabajo mucho con precio y volumen, o sea, no utilizo otro tipo de indicadores y menos indicadores que siguen al precio. Sí indicadores obviamente vinculados a volumen, como puede ser la VWAP y demás. O el volume profile, como se ve en este caso, que está a la derecha. Así como Wyckoff y después Steve Meyer lo trabajó y decía que el precio se mueve entre lo que es el equilibrio y el desequilibrio, empecé a trabajar más sobre rangos operativos, es decir, cuando el precio entra en equilibrio. Entonces, y yo creo que para mí, si hoy tengo que decir qué es el trading, para mí el trading es una cuestión de distancia, pura y exclusivamente. Distancia entre liquidez, distancia entre dónde yo puedo entrar y dónde puede entrar el contrario. ¿Qué significa? Que si yo voy a entrar largo, pensar dónde está la liquidez, dónde puede retomar el control del mercado de los que están cortos y viceversa. Cuando entro corto, bueno, ¿dónde se me van a posicionar los largos? Entonces, con la información que yo tengo en pantalla, que es solamente precio, volumen y tiempo uso relativamente poco, utilizo más precio y volumen, tengo que tratar de exprimir lo máximo que pueda la información que tengo. ¿Por qué? Porque no tengo el nivel 2 de profundidad a la vista como para tomar decisiones. Entonces, si alguien tuviese el footprint del otro lado, me dirá, bueno, en este caso que vos marcaste como un movimiento de debilidad, se produjo, por ejemplo, una absorción de posiciones cortas que dieron origen a un movimiento tendencia al alcista hasta la zona alta del el canal ascendente. Perfecto, como esa información no la tengo en pantalla y no la tengo, trabajo solamente con lo que tengo a disposición. Entonces,
Dicho esto, tengo acá algunos ejemplos. Yo trato de subir la mayoría de mis ideas las subo a TradingView. Hay algunas que salen pintadas y salen divinas, y otras verdaderamente que salta el stop y no salen. Pero bueno, queda todo registrado. Y acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de YPF, que YPF es la petrolera argentina, la más importante. Y acá mencionaba que para mí las probabilidades estaban a favor de los largos, simplemente porque veía que a medida que el precio tocaba la zona baja del rango de trading, el volumen iba decreciendo. ¿Qué significa? Que si cada vez que va a testear el precio revierte y se da vuelta y vuelve a la zona media, en este caso del rango de trading, es porque entraron posiciones largas en ese momento. Es decir, se intentó llevar el precio a la baja, las que tenían intenciones de ir largo absorbieron esas órdenes y lanzaron el precio al alza. Entonces lo hicieron una vez, lo hicieron 2 veces y lo hicieron 3 veces. ¿Qué información yo tengo hasta el momento? Bueno, que la presión bajista empieza a disminuir, que los que quieren irse largo absorben cada vez menos posiciones cortas. Entonces, el precio puede subir por 2 motivos, porque tengo una demanda súper agresiva, que supera ampliamente a la oferta en cuanto a esto que decía, valga la redundancia, en cuanto a su agresividad, o puedo tener la otra cara, que es cuando aquel que intenta llevar el mando en el mercado, aquel que intenta dominar, se empieza a agotar, se empieza a secar. Una acumulación, digo, es eso, ¿no? Una acumulación implica que la oferta se secó, que ya no tiene intenciones de seguir subastando el precio a la baja. Al revés, una distribución, y que se agota es la demanda. Entonces yo cuando tengo un indicio de que la oferta, en este caso, veo que se está agotando porque decrece el volumen de las velas bajistas y estoy en una posición privilegiada para un largo. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer desde este punto donde ya reaccionó en 3 oportunidades la demanda, un stop loss corto. En este caso, si buscaba un swing hasta la zona de los 5,66 más o menos, el stop lo tengo que poner en la última zona donde se dio la absorción de esos cortos, y aproximadamente en 2,85. Esto me dio un rango elevadísimo de 8 a 1, pero porque obviamente es una view en semanal. En el diario tal vez, bueno, en un intradero es más complicado conseguir este tipo de ratio. Pero sí, digo, a mí yo soy un operador particularmente de estructuras y cuando trabajo en mensual, en diario o en semanal, ahí sí se puede establecer un plan con más beneficios. Dicho esto, cuando veo que se testea una vez, se testea 2 veces, se testea 3 veces, necesito la otra parte. O sea, yo ya tengo 2 datos que son importantes. El precio venía en tendencia bajista, bueno, clara tendencia bajista, ¿no es cierto? El gráfico tiene un poquito más de informaciones de llegar. Clara tendencia bajista. Acá se produce un rechazo importante, acá se empieza a producir la primera absorción de posiciones cortas. Este primer movimiento, que aquellos que estudian Wyckoff le llaman el rally automático, no importa, le pueden poner. Yo no soy un fanático, un fundamentalista de los eventos, a pesar de que los utilizo. Para mí es importante entender lo que está haciendo el precio más allá de las etiquetas, porque en primera y en última instancia necesito ganar dinero. Entonces, y no gano dinero poniendo etiquetas, gano dinero tradeando a favor de la dirección que toma el precio. Cuando sucede este tipo de movimientos donde la tendencia bajista es tan clara y cuando los vendedores vienen dominando tanto, por lo general esta primera acción al alza se produce por una toma de ganancia de posiciones cortas, lo que se llama un short covering. Dicho esto, puede suceder que simplemente todo termine en una toma de ganancia de cortos y el precio después continúe a la baja, o sea que no hubo un cambio de tendencia, no hubo una reversión, simplemente es lo que se llama un movimiento de fortaleza relativa, ¿no es cierto? Porque el precio para provisoriamente para luego seguir cayendo, para luego seguir redistribuyendo. Entonces, cuando esto sucede, pueden ocurrir 2 cosas. Esto que comentaba en un principio, o que además de que los compradores, en este caso, logran paralelamente entrar a mercado sumado al cierre de posiciones cortas para tomar de ganancia, que obviamente un cierre de corto, un take profit de corto es un largo. Además de eso, el movimiento es apoyado por demanda de calidad, por demanda genuina. Ahí es donde se empiezan a producir las reversiones y eso es lo que diferencia un cambio de tendencia de una continuidad de tendencia. Entonces, en este caso yo tenía 2 informaciones ya. Que el precio paró, que empezaron a testear y evidentemente no había intenciones de seguir llevando el precio a la baja. ¿Y qué es lo que me faltaba? La tercer pata de mi sistema de trading,
la iniciativa. ¿De quién? De los compradores. Porque muchas veces sucede que aquellos que venían teniendo el control del mercado, que en este caso es la oferta, momentáneamente paran la tendencia con esta toma de ganancias, no aparecen los compradores y el mercado se torna aburrido, se torna flat y demás, hasta que alguno de los dos toma la iniciativa. Eso pasa muchas veces, que uno dice, y no está haciendo nada el mercado, porque está como en un rango y, ¿verdad? Bueno, algo está haciendo. No todos los movimientos que suceden en el mercado tienen la finalidad de ser tendenciales. Eso es importante. Muchas veces cuando uno analiza cree que, bueno, llevan al alza, llevan a la baja. No, hay movimientos de cobertura, hay movimientos de arbitraje y todo está plasmado en este gráfico. Entonces, con esta información, uno de alguna manera trata de armar una película, ¿no es cierto? Y cuando veo que efectivamente aquel que estaba fuera de mercado, de alguna manera empieza a desgastar al que llevaba el control y a partir de eso toma la iniciativa, bueno, ya tengo de alguna manera más certezas de que podemos estar dentro de un cambio de tendencia. ¿Dónde, si yo quiero entrar largo en este caso, dónde tengo que poner mi take profit? Lo normal tiene que ser en la última zona donde se reincorporaron los bajistas, porque muy probablemente los stops de los que se pusieron cortos estén en esta zona. Alguien me diría, y Gonce, ¿por qué no lo pones en el techo del rango de trading? ¿Por qué no lo llevas a esta zona? Porque eso sería adivinar. Y yo, como trader, no puedo adivinar, porque no tengo las herramientas, porque no soy divino, porque no lo sé hacer, porque me sale verdaderamente mal. Entonces, ¿qué hago? Con información, armo una lectura. Con esa lectura tomo una decisión y esa decisión además tiene que estar administrada correctamente, porque puede estar perfecta la lectura y yo después, si el precio, por ejemplo, rompía, no sé, estos 280 donde yo tenía mi stop loss y lo corría el stop porque consideraba que se iba a dar vuelta y que yo iba a terminar teniendo razón, bueno, todo este análisis que hice no terminó sirviendo para nada. Entonces, este particularmente, ahí lo de Clay, apenas no llega a tocar el stop y funciona perfecto. Yo, sinceramente, parte de la ganancia la tomé en esta zona. Alguien me dijo, ¿por qué no la cerraste en 7.42? Porque en este momento yo, sinceramente, ya tenía casi un 79% arriba y consideraba que no era necesario arriesgar un 15 o 20% más, teniendo en cuenta que estaba próximo a una zona donde la oferta podía nuevamente recuperar el control. ¿Cuándo puedo volver a entrar? Bueno, en este caso, más allá de tener un swing claro alcista, todavía no tengo confirmación de que esto puede ser una estructura de acumulación. Mañana YPF rompe estos 7.31, testea la antigua zona de oferta, lo mismo, si al principio tenían intenciones de llevar el precio a la baja, como se ve en el gráfico, rompen, testean y acá la oferta de vuelta no llega a meter el precio nuevamente en el rango de trading, es otra señal de agotamiento. Acá, para los que trabajan con el footprint, los que trabajan con time sales, los que trabajan con el superdom, o sea, con todas las herramientas de profundidad de volumen, en este tipo de ejemplos es donde yo particularmente pongo la lupa a ver qué está pasando en el cruzamiento de órdenes. Si efectivamente, bueno, está agotada la oferta y ya puedo volver a entrar largo y ahí sí buscar sí una tendencia un poco más amplia, ¿no? Porque acá no dejo de estar trabajando en un rango operativo. Una vez que el precio abandona la fase de equilibrio y entra en desequilibrio o en lo que se llama fase de movimiento, ahí puedo pensar en un swing más largo. Pero a grandes rasgos, eso es un poquito el análisis que hago. Pues muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, y se ha analizado el gráfico de YPF de la bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Correcto? Que la de la bolsa de Argentina no, el precio es completamente distinto, que creo que es todavía más vertical, porque ahí digamos que sí que contaría también la inflación, ¿no? Por así decirlo. Entra en juego tal cual la inflación, el contado con liquidación, que es un tipo de dólar por el cual salen dólares al exterior y demás. Entonces prefiero analizar el activo en dólares. Muy bien. Bueno, pues yo creo que eso es todo por hoy. No sé si alguno de vosotros queréis añadir algo más. Yo sí, por mí sí. Pero Adelante. un dato curioso que os quiero enseñar las gráficas, sobre todo cuando hay noticias, ¿vale? Ahí sucede una cosa en todas las gráficas menos en una, y os voy a enseñar esto, un momentito. A ver, también algo que quería añadir yo con lo de los movimientos volátiles. Al final yo creo que ahora mismo hay mucha más volatilidad en todos los mercados, porque al final como estamos en una situación económica
delicada donde cualquier dato va a tener lo que viene siendo pues, más relevancia, pues hay lo que viene siendo muchísimos más datos macroeconómicos todas las semanas. Es decir, todas las semanas siempre tenemos una reunión del FED, que si tipos de interés, que si datos del CPI, Europa. Entonces estamos todo el rato, pues todos los días o casi todas las semanas con bastante volatilidad por culpa de eso. ¿Ok? Y lo que iba a enseñaros yo, por ejemplo, cuando suceden estos movimientos, siempre es cierto que suele barrer a los dos lados, pero menos en una gráfica, ¿ok? Como vemos, se ha dado hoy lo que viene siendo el movimiento a las 14, a las 2:30, ¿vale? Hora española. Y como este es el precio de Bitcoin, al final baja, el precio de Bitcoin baja porque el dólar se fortalece y acaba subiendo. Entonces, lógicamente, la contrapartida de que el dólar suba es que todos los activos frente al dólar bajen, ¿no? Por lo tanto, Bitcoin. Y como veis, el Bitcoin, como veis, lo que viene siendo barre hacia arriba, todos los shorts posibles barre hacia arriba y luego va hacia abajo en un momento muy fuerte. Esto también sucede, por ejemplo, en la bolsa. Pasa, claro, como esta justo es la apertura de la bolsa, no aparece como tal, pero, a ver, no sé, es que no sé cómo se llaman los futuros de la bolsa, pero seguramente lo que haya hecho la bolsa también es que, bueno, ha subido hasta aquí, barre los largos y luego hacer impulso verdadero hacia abajo. Sí, Pero, el movimiento es igual. Yo lo he sí, visto en Extended Hours, fuera de mercado, y es justo igual. pues, pero en el eurodólar nunca sucede eso. En el eurodólar nunca barre hacia el lado contrario. Es decir, bueno, nunca. Por lo general, yo cuando veo el eurodólar o cualquier activo de Forex, no te barre al principio hacia el lado contrario, es decir, no se va no se le barre los cortos, perdón, y directamente ya baja. Eso es simplemente un dato curioso que quería dar porque es curioso como en Bitcoin y en todas las bolsas esto ocurre, te manipula hacia arriba para cerrar todos los cortos posibles abiertos, pero en cambio en el mercado de Forex no sucede ese primer movimiento inicial para barrer las posiciones contrarias al movimiento luego real. Eso es curioso, desde luego. Hay que operar el eurodólar entonces. Sí, para intradías sí. Ahí estamos a salvo. Buena gema y buena gema. Es verdad, es un mercado, todo lo que tiene que ver con Forex, está buenísimo el dato, yo la verdad que no me había percatado y es verdad. Es un mercado mucho más técnico, o sea, cuando uno baja la temporalidad y demás, los movimientos se ven más claros, más genuinos. Es un mercado obviamente complejo de operar, no digo que no, pero yo por lo general cuando me preguntan por dónde empezar a mirar Forex, porque lo que vos veas en un libro por ahí fácilmente lo vas a poder identificar. Tal vez es verdad en el mercado de cripto y demás, que es mucho más volátil, me van a decir, para los que son elotistas, por ejemplo, che, Gonza, pero vos me dijiste que la 4 no tiene que entrar en el terreno de la 1, y yo cada vez que miro una criptomoneda entró, sí, por el alto nivel de volatilidad. Entonces, lamentablemente eso aplica por ahí un poquito más específico a otros mercados, ¿no? Claro. Nada, lo curioso es que en Forex suele haber movimientos más engañosos. Yo he visto a la hora de operar en swing trading y es bastante complicado, más complicado que acciones, diría yo, que criptomonedas. Pero es curioso, ¿no? El dato que nos has mostrado, porque es caída rápida sin el engaño. Justamente lo contrario a los índices y a las criptomonedas. Claro. Bueno, pues yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este webinario de TradingView Streams. Y nada, como siempre, nos vemos la semana que viene y un saludo a todos. Gracias, saludos a todos. Chao. Adiós.